Le ofrezco la palabra entonces a don Osvaldo Pizarro y también, si ustedes estiman, a don Cristian Irarrázaval. Pueden hacer uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores parlamentarios, señoras parlamentarias. Señor presidente, este proyecto de ley con las modificaciones que están en discusión plantean una situación de conflicto bastante compleja. Por un lado, la atención en orden a la eficiencia en la persecución criminal y el deber del Estado de mantener una seguridad pública, pero por otro lado, algo bastante importante que está asociado al respeto de ciertas garantías constitucionales como son la vida privada, la honra, la inviolabilidad de las comunicaciones, la protección de los datos personales y de toda otra forma, y la inviolabilidad de toda otra forma de comunicación. Para poder entender esta afirmación es necesario hacer referencia esencialmente a qué es lo que se pretende implementar a través de la tecnología del denominado IMSI Catcher, o como también es conocido en el ámbito tecnológico, los stingrays, que en términos simples es el concepto de mantarraya, porque tiene una gran ala que despliega y pincha finalmente algún tipo de dispositivo, dispositivos de vigilancia masiva, como también se les indica, o coloquialmente hablando, y hago referencia a esto por una serie de documentos de carácter tecnológico que hablan de dispositivos de vigilancia masiva, de pesca milagrosa o de pesca de arrastre. Y diremos por qué esto es extremadamente importante considerarlo. Lo primero de ello porque esta tecnología lo que permite en sí, en esencia, el equipo o el dispositivo tecnológico es determinar los números de IMEI o IMSI de un dispositivo móvil. Pero además de ello, permite la identificación del lugar donde se encuentra este dispositivo o geolocalización, pero también permite escuchas en tiempo real de sus conversaciones. ¿Y por qué? Porque este tipo de dispositivos lo que hace es modificar los estándares o parámetros de seguridad de las comunicaciones de la red de telefonía, que muchos de ustedes podrán ver en sus teléfonos que aparece el símbolo de 5G o 4G según el lugar donde estén, para rebajarlo en los protocolos de seguridad a un nivel de 2G. Y al poder rebajar forzadamente ese nivel de comunicación 2G, lo que permite es precisamente la escucha de las llamadas telefónicas, la escucha de la mensajería de voz que es alojada en ese teléfono y evidentemente también acceder al contenido de lo que se puede enviar a través de mensajería de texto, más conocido como SMS. Y de ahí que los riesgos que trae aparejado esta tecnología al día de hoy son altísimos. Y aquí hay un elemento y un factor extremadamente importante a considerar. Esto es lo que esta tecnología bajo esta etiqueta tiene hoy al mes de noviembre del año 2025, pero no sabemos cuánto más el desarrollo de esta misma tecnología bajo este mismo epígrafe o título puede tener en 6 meses más o en 8 meses más o en un año más o en 3 meses. No lo sabemos porque el desarrollo tecnológico, ustedes más que nadie saben que va a pasos agigantados. Y por lo mismo, la denominación de IMSI Catcher propiamente tal tiene todo esto hasta el día de hoy técnicamente una serie de riesgos. Entonces, hecha esa aclaración, es necesario hablar respecto de si efectivamente corresponde aplicar, en este caso concreto, el test de proporcionalidad, es decir, en orden a la ponderación de garantías constitucionales que están en juego versus el interés legítimo que se persigue por parte del Estado en orden a qué aplicamos como test de proporcionalidad para determinar efectivamente la vulneración de ciertas garantías constitucionales. Y la primera de ellas, como primer elemento que el propio Tribunal Constitucional, a través de diversos fallos aplicando el test de proporcionalidad ha indicado, es si efectivamente, en cuanto al fin legítimo que se persigue, se cumpliría, y lo pongo en hipotético, se cumpliría la finalidad en la medida que el IMSI Catcher no fuera utilizado para identificar, por ejemplo, como ha ocurrido en otros países, la tecnología para, por ejemplo, desarticular manifestaciones o protestas masivas que se vayan a dar en un contexto social determinado, o para poder realizar, y aún más grave, espionaje a políticos nacionales o extranjeros, como Israel lo hizo cuando puso estas antenas certificadas por un estudio del FBI afuera de la Casa Blanca.
Es decir, que si nosotros fuéramos imaginativos, esta misma antena puesta para efectos de poder perseguir el comercio, la asociación delictiva o criminal que pudiera considerarse en el perímetro del Congreso, y al aplicar esta antena, perfectamente todos nosotros podríamos vernos afectados con el uso de esta tecnología. Lo segundo, respecto de la idoneidad o la adecuación de esta medida. Es una medida eficaz y, no obstante ser una medida que corresponde a lo que denominamos coloquialmente en términos tecnológicos un dispositivo de pesca de arrastre en datos y en información, uno podría pensar que, en términos simples, el atacante terrorista no va a utilizar este tipo de tecnología. Evidentemente que, a lo menos al día de hoy, van a hacer uso de parámetros tecnológicos distintos que impidan efectivamente la interceptación de la comunicación, el SMS o los datos de voz y del dato de texto que se pretende hoy a través de este tipo de tecnologías cubrir. Y evidentemente que van a utilizar otros dispositivos como radios digitales encriptadas u otros que son dispositivos unidireccionales de comunicación que efectivamente no permiten rastrear las ubicaciones. Lo tercero, que es un elemento también muy importante dentro del contexto, es existen medios menos restrictivos para lograr el objetivo buscado por este proyecto. Recordemos que hace muy poco tiempo atrás, el año pasado, con la tramitación de la ley de crimen organizado, particularmente la ley 21.577, se discutió este tema y el artículo 218 ter del Código Procesal Penal permite al Ministerio Público requerir precisamente a los proveedores de servicio gran parte de la información que el mismo INSICATCHER tiene. Es decir, existe hoy un medio alternativo que es a través de la legislación ya aprobada que efectivamente permite la obtención de esta información y tráficos de llamadas y demás. Y respecto de la geolocalización, existen hoy también mecanismos mucho menos intrusivos, ello vinculado al tema de proporcionalidad, como son, por ejemplo, lo que técnicamente se denomina el SM silencioso, el sistema de mensajería de texto silencioso, sigiloso o ataques de ping, que lo que buscan esencialmente es que un computador o un dispositivo móvil envía a los dispositivos de ustedes un SMS. Ese SMS no es notificado en sus equipos, pero permite la captación de la información base, que es lo que se busca a través de esta herramienta intrusiva o esta tecnología intrusiva, efectivamente captar como dato. Y finalmente, el gran punto está asociado a la proporcionalidad en sentido estricto, en orden a si los beneficios que van a obtenerse con la aplicación de esta tecnología son mayores efectivamente a la afectación de garantías y evidentemente, como ya hemos indicado, el espectro que abre en cuanto a las personas bajo el concepto de pesca de arrastre de dispositivos que pueden ser captados, evidentemente tienen, salvo las limitaciones del perímetro del uso de la tecnología, quedan sin control. A continuación doy la palabra a mi colega Cristian Irarrázaval para que se refiera a otros elementos asociados a la modificación.